Hola, buenas tardes. Bueno, nosotras súper emocionadas y muy contentas de compartir nuevamente un espacio con ustedes en nuestro programa Ambientes y Estilos y pues agradecerles a Voces por Media Calle por este espacio. Amalia, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Karen? Fascinada de poder tener este espacio compartido con vos y poder, de verdad, trasladarles nuestras experiencias, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras intenciones de diseño a todas las personas que nos puedan acompañar ahora o más tarde también, cuando se puedan integrar a la grabación del programa y puedan verlo. Esa es la ventaja de la virtualidad, que quedan grabados los programas para más adelante y eso es de verdad una gran experiencia. Así que Karen, buenas tardes. Hoy tenemos dos temas hermosos. Hermosísimos y de suma importancia porque yo creo que todos nos hacemos siempre las mismas preguntas. ¿Cómo podemos lograr, verdad, optimizar espacios en nuestros hogares o en nuestros lugares de trabajo? Y también cómo logramos organizar esas plantas que tenemos en el interior, que a veces pobrecitas, pero no sabemos dónde colocarlas o dónde hacer que se luzcan. Completamente de acuerdo. Son dos temas fundamentales y además complementarios, porque así como a veces no sabemos la ubicación correcta de las plantas, tampoco sabemos cómo sacarle provecho al espacio para poderlo optimizar y no se trata de ser acumuladores, ¿verdad? No se trata No, de eso, más bien vamos a hablar de ese tema también, pero sí se trata de lo que tenemos, es saberlo colocar correctamente de tal manera que la casa no se vea saturada, ¿verdad? De elementos. Eso es un aspecto fundamental, Karen. correcto, importantísimo. Y también con el tema de las plantas. ¿Cómo lograr que se vean bien sin que se vea esa selva, verdad? Que a veces estábamos acostumbrados a ver, o simple y sencillamente la planta puesta en ese lugar y no tiene ninguna función, se está muriendo, porque no sabemos cuáles son los requerimientos mínimos del mantenimiento. Entonces, todo eso, cosas tan importantes y básicas, las vamos a aprender el día de hoy. Definitivamente. Pues qué dicha, entonces iniciemos. Bueno, Totalmente. sí, formas de optimizar el hogar son múltiples. Hay que ver, primero tenemos que hacer un estudio de nuestro espacio, con qué contamos. No necesariamente tiene que ser una casa grande para poder hacer un almacenamiento óptimo. Y tampoco quiere decir que por tener una casa pequeña no podamos almacenar correctamente. En ambas vamos a tener que tomar decisiones y empecemos todos haciéndonos como un estudio del hogar, analizando paredes, analizando áreas, cuáles podrían ser lugares de un buen almacenamiento. Por ejemplo, si no tengo capacidad de bodegas, si no tengo ático, que ese sería una gran opción, tener un ático para las cosas que se utilizan una vez al año, ¿verdad? Típico. Las decoraciones de Navidad, las de 15 de septiembre, ¿verdad? Ese tipo de cosas, eso va para el ático. Pero si no tengo uno, voy a tener que tomar en cuenta elementos superiores de la casa, los closets en la parte superior, pero a veces también se saturan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Todavía tenemos opciones. ¿Qué te parece si debajo de la cama, la misma cama, la pudiéramos acondicionar para que existan unos cajones ¿verdad? De rodar, que uno las pueda jalar, pueda almacenar correctamente y se puedan cerrar? Claro, en esto hay que tener cuidado, Karen y compañeros y amigos, todos los birnautas, porque el Feng Shui habla de que no hay que acumular cosas debajo, ¿verdad? De los espacios, si no son útiles, ¿verdad? No es que yo voy a ir a acumular basura o voy a ir a acumular cosas viejas, ¿verdad? No, tiene que ser funcional. Pueden ser las cobijas, pueden ser las sábanas, pueden ser las toallas, ¿verdad? Ese tipo de cosas, las toallas del baño, ¿verdad? Como línea grande, fuerte de la casa, cobijas, grandes cosas, almohadones, ese tipo de cosas sí, y en orden. Pero Correcto. nunca una acumulación que sea, donde me vaya más bien a restar energía positiva. Porque ustedes Totalmente. saben, claro, las acumulaciones nos restan la energía, Karen. Y es algo importante, o sea, nos tenemos que cuestionar si realmente lo utilizamos.
a veces tenemos cosas guardadas que llevan un año de no, o sea, ni tan siquiera nos acordamos que las tenemos. Entonces, nosotros en constantes asesorías siempre preguntamos, ¿lo necesito? ¿Lo estoy utilizando? ¿Verdad? Y realmente cuando uno ya se pregunta eso y se responde honestamente, nos damos cuenta que no. Entonces nos está robando un espacio para tal vez otro tipo de cosas y eso, o lo podemos donar, o lo podemos vender, o sea, podemos hacer muchísimas cosas con ese tipo de elementos que por un tema de instinto tal vez acumulativo tenemos ahí en casa, ¿verdad? Claro. Y también por un miedo al desprendimiento, ¿verdad? Porque uno es muy aferrado a las cosas que le gusta, la enagua favorita, el suéter favorito, pero ya está ajado, está luyido, ya no funciona, Ya pero no nos queda. Ya no le queda y seguimos acumulándolo porque es ese miedo al desprendimiento. Bueno, de hecho, dentro de los tips se habla de 6 meses. Si usted haga el ejercicio, si usted en 6 meses no se ha vuelto a poner esos zapatos, sáquelos, porque vendrán otros. Eso sí, entréguelos en buen estado, dónelos, porque una cosa es saberse desprender, ¿verdad? Pero también con dignidad se regala. Tampoco es que usted va a regalar harapos simplemente por sacar, porque eso no es digno para nadie, se regala en buen estado, se regala limpio y ojalá aplanchado. Ese es un principio básico para lo que usted ya no necesita, se lava, se aplancha, se guarda y se entrega. Así como usted se despide de eso sin ningún problema, así vendrán otras nuevas cosas a su hogar. Entonces, ese tipo de almacenamientos fantásticos ya tenemos debajo de la cama. Bueno, incluso por ahí anda un tip que lo pusimos porque nos parece muy interesante. ¿Por qué no pensar en alguna mesa de centro de la sala donde yo pueda almacenar? Ahora que se usan tantas mesas, ¿verdad, Karen, de diseño? Total, donde sí, tienen gavetas. ya son, y eso lo estamos viendo muy en tendencia, son mobiliarios que tienen más de una función, ¿verdad? Y los espacios son tan reducidos últimamente que eso es lo que necesitamos, modular muy bien y aprender a adquirir elementos que realmente sean los que estamos necesitando. Eso nos va a facilitar muchísimo, muchísimo en la vida. Completamente, sí. Eso es, porque a lo mejor yo tenía unos libros muy buenos, no tengo dónde ponerlos, ¿qué tal en la sala? Y debajo, en esas gavetas, ahí me caben elementos, ¿verdad? Que entonces yo ahí me voy acomodando. Por ejemplo, adoro las repisas son espectaculares y además generan diseño en las paredes. Un tema importantísimo es tratar de que los muebles siempre estén contra las paredes, porque así se abren más los espacios. Traten de organizar ortogonalmente los muebles de tal manera que haya una circulación fluida y se optimice la base, digamos, la superficie. Y entonces, de esa forma, ustedes también pueden colocar elementos de estantería, algunos con gaveta perfectamente, y pueden servirle a la composición, ¿verdad? Del diseño de la sala, del comedor, de los mismos dormitorios, ni qué decir en el estudio, por supuesto. Y eso le aporta muchísimo. Y uno no se imaginaría que una estantería con gavetas, porque hay cosas que no necesito mostrar, ¿verdad? Algunos documentos, papelerías de oficina, qué sé yo. Ese tipo de cosas no necesito mostrarlas, pero sí necesito que tenga unas puertas muy chic, puede ser, y me combinen con con toda la armonía del espacio. Ese es otro tipo. Y esa es una idea muy, muy atinada y muy clave, ¿verdad? Todo lo que tengamos en el espacio puede usarse para la decoración del mismo, ¿verdad? Y eso nos va a ir generando también mucha identidad. Ahora vemos estanterías hermosas en donde podemos colocar los libros, ya sea por colores, por tamaños. Entonces ya no es la típica biblioteca aburrida, ¿verdad? Que se llena de polvo, ¿no? Podemos empezar a complementarlo, como le digo, por colores, por tamaños. Podemos empezar a colocar plantas, algunos elementos como fotografías y ya vamos generando todo un conjunto de diseño en el espacio. Vamos creando ya un lenguaje, ¿verdad? Diferenciador.
Eso, importantísimo. Entonces, incluso, vean ustedes, cualquiera diría, es que un pasillo, qué pereza, se ve muy feo, muy oscuro, los pasillos nunca funcionan, en realidad es un espacio muy perdido. Un pasillo es un indicador de mal diseño incluso, ¿verdad? Porque no deberían existir aquellos pasillos, aquellos chirriones, ¿verdad? Llenos de puertas. Eso se pudo haber optimizado con otro diseño, pero si ya no lo logramos, porque así es, Ya están. ya está, y es la casa donde vivimos, y es el apartamento que tenemos, ¿verdad? O el condominio que compramos, lo que fuera, no importa, lo podemos resolver también con estanterías de diseño a lo largo del pasillo que hagan el ambiente más armonioso. Incluso para el chi, que lo habíamos hablado en otro programa anterior, que es la energía vital, que es el aire que respiramos, esa es la energía vital del chi. Bueno, pues precisamente ese chi es el que puede fluir a lo largo y no tiene que ser en línea recta, porque entonces si yo en ese pasillo, y si se permite tener una estantería de un lado y otra del otro, entonces se genera una onda de recorrido del aire, ¿verdad? Que es la energía vital, y eso genera mucha flexibilidad en el espacio, por lo menos visualmente. Por lo menos visualmente, y dejamos de tener el típico pasillo aburrido. Claro, por supuesto. Ahí, angosto y oscuro y que nadie quiere. Bueno, habíamos hablado el otro día que, por ejemplo, para un pasillo angosto y oscuro y aburrido, si usted necesita que este pasillo se sienta un poco más cerca, píntele la pared del fondo con un color oscuro o fuerte o frío, y se nos viene visualmente, entonces hace que se acerquen, que no se vea aquello interminable. Y por otro lado, las paredes laterales que se ven angostas, píntelas en colores claros y tírele reflejos de luz que podrían ser de pared con algunos spots, coloque cuadros, ¿verdad? Y entonces genere una galería, o sea, que eso se convierta en el espacio de galería de la casa, de estantería, entonces es todo un recorrido mucho más armonioso. Y que se aproveche, porque por cultura aquí estamos muy enfocados en que todo tiene que estar en el piso. Y las paredes siempre están, ¿verdad?, desocupadas. Tienes razón. Entonces, las paredes, o sea, son elementos de almacenaje también, ¿verdad? Que nos pueden ayudar muchísimo. Y no solamente de dejarlas en blanco, ¿no? Es generar esas sensaciones, esos recorridos y aprovecharlas, ¿verdad? Porque muchas veces, como les digo, pensamos solo almacenaje, mobiliario. Eso es lo que se nos ocurre. Muebles, cajones, cajas plásticas, los famosos cajoncitos plásticos estos, ¿verdad? Que pues estéticamente no se ven bien y tampoco nos solucionan mucho, porque dependiendo de lo que guardemos empiezan a trabar las gavetas o a desarmar, entonces tenemos que también ser muy cuidadosos con la inversión que vayamos a hacer y el uso que le vamos a dar, ¿verdad? ¿Para qué los vamos a comprar? Tenés toda la razón. Estás hablando de cosas muy interesantes, porque fíjate que sí, he notado muchas veces el vacío de la pared, ¿verdad? Lo puedo relacionar, ¿sabes con qué? Con el síndrome del lienzo en blanco. Ajá. ¿Verdad que sí? El síndrome del pintor con el lienzo en blanco, que no sabe por dónde empezar, ¿verdad? Miedo, ¿verdad? Que es totalmente el otro contrario al miedo al vacío, ¿verdad? El miedo al vacío es donde yo tengo que llenar todo de mil cosas, porque yo no puedo tener un espacio chiquitico de pared, no muestro nada, casi que como el tipo barroco donde se recargaban las paredes, no se podía ver ni siquiera la estructura por el abuso, ¿verdad? En la parte decorativa. Ese es el otro extremo. Y más bien caer en el extremo de la simpleza de la desnudez completa de la pared sin colocarle elementos de diseño. Pero como estamos hablando de almacenamiento, las paredes, como ya lo dijiste, es un excelente el elemento para colocar, claro, por supuesto con diseño, ¿verdad? Y ya lo dijiste, incluso los libros, y yo lo hago. Yo soy la primera y lo tengo en mi casa, trato de decorar con libros. Es parte de mi, entonces los busco, las alturas, los anchos, los colores, los estilos, y voy jugando con los libros porque me parece que aparte que son funcionales, porque todavía los necesito, me van a aportar un poco de diseño y composición
espacio, claro que sí. Pero hay otro punto que es muy olvidado y por lo general se vuelve oscuro y tenebroso, que son las esquinas. Las Ajá. esquinas son olvidadas siempre y las esquinas podrían ser la gran solución en muchas casas donde ustedes han visto muebles esquineros. No siempre se arriesga uno a colocar un mueble de esquina, pero vean ustedes que esas puntas por lo general son vacías, son Sí, puntas muertas, ¿verdad? Son esquinas muertas, llenas de polvo. llenas de polvo, y yo podría estar teniendo un gran espacio ocupado con elementos de estantería. Así que vean que ahí hay otro tip importante y también son funcionales. Todos estos son elementos muy funcionales, definitivamente. Pues, Sí. bueno, elementos también que nos permiten hacer sentir mejor el espacio, porque como les digo, eso también tiene que ver con una casa pequeña, y si es pequeña, tiene que brillar esa casa, tiene que brillar en luz y en ventilación para que sea un espacio fresco y armonioso. Más pequeño, más iluminación, más colores tenues, y ahí la iluminación y la ventilación forman un factor fundamental, pero también los complementos. Una cortina, por ejemplo, muy cargada de estampas, ¿verdad? Un estampado muy fuerte hace que perdí todo el objetivo, completamente lo perdí. Y entonces el espacio se va a sentir más reducido y los elementos que yo tengo de almacenamiento ya más bien hicieron que se sintiera saturado. ¿Qué te parece? Correcto, correcto. Es todo un equilibrio y una sincronización, ¿verdad? Yo siempre digo, el diseño como tal, en el espacio físico, en el ambiente, en el área más bien que nosotras nos desenvolvemos, es como el cuerpo. Tenemos dos ojos que van en simetría con nuestro rostro, con la nariz, con las orejas, con el cabello, con todo. Los elementos en el espacio tienen que ser iguales. Yo no puedo empezar a sobrecargar el mobiliario con texturas, con colores, con almacenamiento, porque entonces vamos a generar espacios sumamente cansados, ¿verdad? Espacios llenos, en donde ya no, yo conocí un caso en Ajá. donde la señora ponía una alfombra grande, encima la mediana y después la pequeña. Eran juegos de tres. En el sofá tenía los tapetes que se usaban antes, entonces tenía el grande, el mediano y el pequeño. Ah, no. Las mesas, la grande, la mediana y la pequeña. Tenía una fijación con el número 3. Exacto, entonces uno no podía moverse, ¿verdad? Con libertad, porque a mí, en lo personal, cuando yo fui a hacer la asesoría, me daba miedo quebrar algo. Pero por supuesto. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto yo en mi casa, en un caso en específico, yo quiero hacer sentir a la persona que me va a visitar incómoda? Un niño jamás, o sea, yo pensé que un niño, ni una mascota, ¿verdad? Porque ya la mascota, el perrillo se movió y ya botó todo. Entonces, ay, por Dios. Yo decía, bueno, ¿hasta qué punto, verdad? Y ahí vemos también la parte psicológica. Sí, por supuesto. O sea, es una conexión, o sea, el espacio de nosotros es una fotografía de nuestro interior. Yo lo veo así, ¿verdad? Claro, de hecho el otro día, hace un tiempo estuve en un programa invitada y me pidieron justamente hablar de este tema, y entonces yo decía, le dije a la productora del programa que por qué no invitábamos a una psicóloga, porque este tema tiene mucho que ver con la psicología, y así lo hizo. Y entonces vieras qué interesante cómo hay tanto tipo ¿verdad? Algunas patologías incluso a nivel emocional y psicológico que denotan falta de afecto, soledad, tristeza, abandono, ese tipo de elementos ¿en qué lo reflejo? En acumulación, problemas emocionales, ¿verdad? Es decir, cansancio. Y esa misma acumulación nos genera fatiga a nivel interior. Claro. Entonces, ansiedades. Entonces empiezo a comer más, me siento sola, entonces empiezo a comprar cosas, compradores compulsivos, y uno empieza a ver casos absolutamente impresionantes de personas que tienen ropa, zapatos,
utensilios de cocina que ni siquiera los han sacado de con etiquetas. Por etiquetas, así totalmente cerrados y todo, no los han estrenado, pero están ahí y están acumulados, porque es una necesidad material de sustituir la parte emocional. Entonces es todo un tema psicológico impresionante, ¿verdad? Hay un síndrome, que es el síndrome de Diógenes, ¿verdad? El filósofo griego Diógenes, y él decía que él no necesitaba casi nada para ser feliz. Entonces, el síndrome más bien es al revés, es la necesidad de acumulación para poderse sentirse bien, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa sustituyendo a la otra. Bueno, espero que nosotros también podamos tomar conciencia de esa realidad si nosotros estamos viendo que estamos como muy compulsivos comprando cosas absurdas, cosas que no necesitamos, solamente por ir llenando espacios. Ahí sí, ya eso sería otro tema, ¿verdad? Para otro programa, pero igual tendríamos que tomar en cuenta, porque entonces ahí sí no hay forma de que quepa nada, por más casa grande que se tenga, no habría posibilidades de ir llenando, ¿verdad? Cada uno de los espacios. Sí, y eso es también parte de lo que queremos, ¿verdad? Exponer en nuestro programa, dejarles esas inquietudes, que nos hagamos un autoexamen también, ¿verdad? De qué es lo que queremos tener, cómo nos queremos sentir en el espacio, y pues inevitablemente tenemos que tocar estos temas, ¿verdad? Porque los espacios son reflejos de nosotros. La filosofía japonesa también tiene muy claro que tengo que tener lo que necesito. Ellos dicen, por ejemplo, en el dormitorio, ¿qué hago yo? Bueno, dormir y descansar, necesito una cama, no más. Sí. O sea, no más. Entonces, también a veces tenemos que priorizar esas cosas, porque el saturamiento de espacio hace que nos podemos distraer con muchos elementos si no estamos descansando lo necesario, y ahí es donde empiezan las fatigas, la falta de energía, y a sentirnos ahogados, ¿verdad? Yo siempre escucho, uy, es que yo me siento ahogado. Bueno, y en todo esto vienen a jugar un tema muy importante, las plantas, ¿verdad? Que es lo que siempre hablábamos. Las plantas nos vienen a liberar muchísimo, a canalizar muchísimo, con la purificación del aire en el dormitorio. Muchas nos sirven para absorber humedad, y ellas nos dan esa amplitud, esa frescura, y muchas veces esa relajación que tanto necesitamos. Claro. ¿Cómo organizarlas es el tema? Sí. ¿Verdad? Lo más importante que tenemos que tomar en cuenta son las necesidades de la planta. ¿Ok? ¿Cuánta luz tiene? ¿Cuál es la humedad que ella necesita? Una característica de las plantas de interior son hojas grandes. Por lo general, no todas, pero por el 90% de plantas que tienen hojas grandes son para interiores. Ay, ves, qué importante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la hoja grande lo que hace es que ayuda a captar más iluminación. Una planta de exterior no necesita ese mecanismo porque está expuesta en su totalidad al sol. Entonces vemos que las plantas para sol son con muchas flores, con muchos colores, pero las hojas son muy pequeñas por lo general, ¿verdad? Hay plantas que podemos adaptar, todo lleva un proceso, pero una característica importante es esa. Entonces, debemos de saber que si tenemos espacios que no cuentan con tanta iluminación, porque a nosotros que nos digan, la planta interior se me va a morir, no ocupa luz, eso es mentira. No, el proceso de fotosíntesis, como la palabra lo dice, ocupan luz. No sol, pero sí ocupan luz, ¿verdad? Y luz natural. Y si no tenemos luz natural, pues hay opciones de luz artificial que nos van a suplir, ¿verdad? Nos van a ayudar a que ellas puedan tener su proceso de fotosíntesis. Ok. Pero eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque las personas le tienen miedo a tener plantas de interior por lo mismo, porque se les mueren, ¿verdad? Sí. Y no es porque no sirvan, es porque no estamos prestando atención a la especie, a la característica que tiene y a los requerimientos, por ejemplo, de humedad. Hay plantas de interiores que ocupan cero mantenimiento. Tenemos plantas que ocupan agua, si acaso una vez al mes. Como tenemos plantas que necesitan estar con una constante
bruma, ¿verdad? Esos sprays que usamos, estar pasando no necesariamente la humedad en la tierra, pero sí la bruma en las hojas, en el follaje. Exacto. Eso es muy importante. Y una forma de optimizar, ¿verdad? Es agrupar. Y este concepto de agrupación lo vemos en todo, ¿verdad? Cómo yo puedo agrupar los sillones, cómo puedo ir agrupando los elementos decorativos, las esculturas y demás. Bueno, lo mismo podemos hacer con las plantas. No es lo mismo yo ver un potecito de una plantita ahí pelada, solilla, ¿verdad? Que uno dice, y si la pusieron en el rincón porque no lo tenían que poner. Yo empecé a hacer un conjunto, una armonía en formar un pequeño jardín dentro de la casa, no con tierra, ¿no? Con macetas. Yo puedo tener elementos de 3. Puedo tener 3 macetas iguales. En las repisas, Karen, claro. Exacto, con 3. Aparte de los libros, es una planta excelente, es eso. Es eso, ¿verdad? Entonces, en esos pasillos que hablamos tan angostos, bueno, ¿qué tal ponemos unas colgantes que nos van a dar ese movimiento, ¿verdad? Que nos van a dar ese verdor. ¿Qué tipo de luz, digamos, con eso que estás diciendo, por si acaso, digamos, ese pasillo fuera muy oscuro, qué tipo de luz entonces podría sustituir la natural para que esa planta pudiera más bien, prosperar? O si no sería el lugar exactamente. No, dependiendo de la planta que tengamos, la luz, ya venden bombillos que son, digamos, luz para floración propiamente o para mantener un follaje siempre verde, ¿verdad? Y eso se basa en las tonalidades de azules y blancos. Excelente. Y ya llegando a amarillos, entonces, por ejemplo, las luces blancas y azules nos ayudan muchísimo a tener plantas verdes, ¿verdad? Siempre verdes muy bonitas. Entonces, hay lugares especializados que ya nos venden y nos van a preguntar, ¿usted ocupa que la planta tenga, por ejemplo, se da muchísimo en los comestibles? Sí. Ahora las personas quieren tener las huertas, ¿verdad? En condominios o torres donde no tienen espacio verde. Entonces, plantas para fruto, ahí tenemos el tipo de iluminación, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, en la cocina también. Es un poquito de horticultura urbana y además, imagínense, de condominio. Definitivamente las necesidades a las que hemos llegado a trasladar y a poder sustituir ese tipo de luz que no siempre la vamos a tener natural, pero poderla traer para poder armonizarnos con las plantas, ese tipo de elementos. Por ejemplo, y ahora que estás hablando de la cocina, uno de los tips interesantes, y tal vez ustedes lo han hecho de una manera tal vez empírica, pero por la misma necesidad de poder almacenar más, es tener debajo de las repisas, de los estantes, ¿verdad?, aéreos de la cocina, colocar clavitos para colgar las cosas. Eso no se ve mal, se ve bello si uno lo armoniza, si uno lo ordena, si uno lo acomoda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se trata de cargar el espacio, sino hacer de que todo se vea bien. ¿Y qué importa mostrar mientras todo luzca correctamente? Ahí el tema de las plantas también. Hay un tema interesante, Karen, con el tema, por ejemplo, de algunas cactáceas ¿se acuerdan? Según el Feng Shui, por ejemplo, en espacios de trabajo, de oficina, en el estudio de la casa, qué sé yo, la biblioteca, donde uno tiene la computadora, la impresora, un televisor, qué sé yo, un equipo de sonido, todos generando ondas, ¿verdad?, electromagnéticas. Los cactus sirven para repeler por las puntas sirven para repeler todas esas ondas. Entonces, según el Feng Shui, se estila, digamos, tener, ojalá, esos cactus, ahora que están también en tendencia tanto, ¿verdad? Muchas suculentas que también son cactáceas y que tienen las espinas, que hablamos de espinas, ¿verdad? Algunas son más peligrosas que otras, ¿verdad? Pero ¿cuáles podrían ser, Karen? Como que quisiéramos tener algunas en el hogar y que nos ayuden a armonizar ahí en amplios espacios, por ejemplo. Podemos tener, por ejemplo, todas las familias de agaves, ¿verdad? Que son plantas carnosas que requieren poca iluminación y poca hidratación,
Podemos tener toda la parte de las euforbias, que son una familia de los cactus, que ya son especies más grandes. Cactus columnares, que están súper en tendencia. Son bellísimos, bellísimos. Son bellísimos, en una canasta, ¿verdad? Esas canastas que se ponen preciosas. Bueno, eso nos ayuda muchísimo. Claro. Y porque son plantas más resistentes. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, cuando hay electrificación subterránea, hay especies que no se dan, ¿verdad? Porque son conductivas, entonces la tierra, pues obviamente, ¿verdad? Ella nos va a absorber, por decirlo de alguna forma, todas esas, todos esos elementos, ¿verdad? De pH, de salinidad y demás, y se ven alterados con la electrificación. Entonces son plantas que no prosperan y uno dice, pero ¿por qué? No tienen plagas, están bien hidratadas, están bien nutridas. Bueno, es un tema ya de especie, ¿verdad? Que sí se ve afectada por toda esta parte eléctrica o energética, por decirlo así. Entonces también hay que tener mucho cuidado en condominios, por ejemplo, cuando la electrificación es subterránea, y muchas veces pasa muy cerca de los frentes de calle, ¿verdad? Que es por lo general es donde uno quiere poner siempre como algún arbusto, el césped y demás. Hay que tener mucho cuidado con, pues obviamente hay métodos, ¿verdad? De siembra y aislantes de electricidad que nos ayudan muchísimo para resguardar como la integridad de la planta, pero también eso nos afecta mucho. Entonces este tipo de plantas cactáceas o carnosas nos ayudan muchísimo porque son súper resistentes. Y lo más importante, las sábilas, por ejemplo, son hermosas y las podemos tener en la parte interior, ¿verdad? Y no se van a ver afectadas. Las sábilas son familia, ¿verdad? Son suculentas, son familias, todas ellas también son carnosas y entonces pueden durar mucho tiempo sin tanto riesgo. Sin tanto mantenimiento, claro. Exacto. Por ejemplo, el baño. Estoy pensando en el almacenamiento en el baño. Es que yo tengo un baño muy pequeño. Bueno, entre más pequeño el baño, vamos a tener que trabajar con elementos más transparentes. Pero ahora hay repisas hermosas en tendencia también de vidrio. Trabajemos elementos de vidrio y qué sé yo, un jueguito de repisas en vidrio, eso no corta visualmente, porque si el baño es muy grande me puedo dar todos los lujos que quiera, pero si el baño es pequeño, yo necesito generar transparencias para que de verdad ese baño no se sienta tan comprimido, ¿verdad? Visualmente. Entonces, la parte de vidrio es fundamental a nivel de acumular, digamos, de almacenamiento, repisitas para guardar cosas, algunas también tienen cerraditas o con alguna mallita, con algún detalle, una mesita vertical, si es posible, para las toallitas, para los jabones, elementos de diseño muy hermosos, pero siempre hay posibilidades en el baño para poder darle un aporte de diseño a nivel interior. Y con las plantas, Karen, ¿cómo que podríamos tener entonces de plantas en el baño? ¿Qué tal? Los famosos potos se dan súper lindos, los philodendrons como el sanadú se da muchísimo y es muy lindo, las calicias, la calicia repens, que es muy pegadora, ahora que la gente le dice el afro, le dice también, bueno, es que les dicen tantas cosas, pero sí. la calicia repens se da lindísimo. Hay anturios bellísimos. Anturios, me encantan los anturios. Sí, hay anturios que son nativos, que se dan súper bien en este tipo, porque a ellos les gusta la humedad, ¿verdad? Claro. El de venado, que es un helecho, claro. Es lindísimo, es una planta hermosa. Los garrobillos. Los garrobos. Silvestre y le encanta la humedad, ¿verdad? Le encanta la humedad, la hiedra, ¿verdad? Y todo este tipo de plantas nos ayudan muchísimo porque ellas absorben esa humedad que se da. Por eso es muy recomendado utilizarlas también adentro del closet cuando tenemos mucha humedad. Por ejemplo, nosotros hacemos las pokedamas con la hiedra, sí, ¿verdad? Y se colocan en el closet. Obviamente hay que estarlas sacando para hidratarlas y para que ellas reciban iluminación, pero reduce hasta en un 60% la humedad en el closet.
No puede ser. Lo hemos visto, clientes nos han, ¿verdad? Súper satisfechas, les digo yo, porque ¿sí? Se va por completo el olor a moho y dicen, es una planta. Bueno, es una planta totalmente. Y es una forma natural, ¿verdad?, de deshumidificar el ambiente. Claro, hay raíces que podemos usar, perdón, Amalia, en lugar de aromas sintéticos. La raíz del vetiver, por ejemplo, del zacate vetiver, se seca y huele delicioso, ¿verdad? Entonces las podemos poner en rollitos o en las bolsitas estas de seda que se usan mucho. Nos sirven perfecto para aromatizar de una forma natural el proceso. Haciendo como un tipo sachet. Exactamente. Como tipo de sachet con esas, sí, las bolsitas de tergal, y entonces el vetiver que me encanta, que es un zacatito vertical hermosísimo, está súper de moda también, es fácil de mantener. ¿Qué te parece? Se hacen unos recortes de jardín bellísimos. Y el vetiver ayuda muchísimo al control, él controla muchísimo la erosión, ¿verdad? Porque es una raíz que te va a medir 1,5 metros, 2 metros de profundidad. Es especial para taludes y todo este tipo de temas, entonces se utiliza muchísimo. La raíz es lo que huele, entonces uno lo corta, ¿verdad? Y la deja secar y huele delicioso. Huele delicioso. Bueno, huele como a la colonia vetiver, seguramente, ¿verdad? De ahí sale la raíz, ¿verdad? Que sí, que son aromas masculinos maderables. Muy maderables, correcto. Exacto, que huelen exquisito. Yo recuerdo la colonia vetiver y ya ves, tiene todo el sentido. Y ahora resulta que esa planta está muy de moda, siempre ha existido ahí, ¿verdad? Pero ahora se ha puesto en tendencia por la parte funcional también, y además que le aporta, es muy minimalista, es muy hermosa, estilizada, y bueno, también puede dejar mechuda y se ve hermosa, también, o si no, más estructurada también. También genera, es muy sobria, ¿verdad? Sí. Es lo que ella tiene, es como, tiene mucha prestancia. A mí me gustan en particular muchísimo los pastos. Sí. Me parece que son plantas súper en tendencia, que se acoplan muy bien a diferentes estilos arquitectónicos, y aparte de eso tienen múltiples beneficios también. Entonces, en control de erosión, nosotros realmente siempre es una de las plantas que más utilizamos porque nos da muy buenos resultados, ¿verdad? Aparte que son elementos naturales y no vamos a ver esa chorcha ahí de concreto. Sí, que se ve tan fea. Ay, sí, terrible. Sí. Entonces ayuda a amarrar el suelo y paisajísticamente se ve muy hermosa. Así como decimos mechuda, bueno, es volumen, claro, porque le da volumen al diseño del paisaje, bellísimo, y es funcional y de una manera natural. Es una forma de sostener los taludes, ¿verdad?, del terreno. Y ya a nivel interior, en macetas, en unas macetas verticales generan unos diseños lindísimos, muy minimalistas también, con mucha tendencia y con mucho estilo, pero perfecto. Sí, sí. Bueno, también un tip es instalar estantes es que hay que aprovechar desde el piso hasta el cielo. ¿Qué tal? Nos da miedo como llegar hasta la parte superior, digamos, hasta el cielo, tocar el nivel de cielo terminado. Eso nos da mucho miedo y no tiene por qué, porque precisamente para eso incluso le puede dar altura y estilización al espacio. Entonces, alguna columna de detalle que en realidad sea para almacenamiento y que vaya desde el nivel de piso hasta el nivel de cielo, se vería hermosa, integrada, sí, claro, casi que mimetizada dentro del diseño de la pared, ¿verdad? Pero sirve de almacenaje, entonces es una columna con estanterías. Todos estos tips son muy interesantes, pero claro que hay que saber dónde colocarlos para que no más bien sea un elemento obstaculizador, que es lo último que quisiéramos en la casa, ¿verdad? Que uno vaya, ¡ay, qué bonita idea! La voy a ir a atravesar, entonces, no. A lo mejor podría servir como para dividir un espacio entre sala y comedor,
Eso podría ser. A mí me encantan las barreras virtuales en el hogar. Sí. Yo tengo espacios pequeños, entonces hay que empezar a generar, ¿verdad, Karen? Elementos que nos, aún así sea un monoambiente, porque ahora también está muy en tendencia a vivir en lofts, ¿verdad? Y vivir, ahora venden el concepto de estudio, que es un mini apartamento donde todo está ubicado en el mismo espacio, sala, comedor, planta libre y dormitorio, una planta totalmente libre. Ahí lo único cerrado es el baño. Correcto. Y todo el resto es abierto. Esas paredes incluso pueden hasta moverse cuando ya yo quiero reposar en la noche y quiero aislarme un poquito. Incluso paredes que dan vueltas, paredes giratorias, el mismo televisor puede dar vueltas. Para un lado, en la salita, le doy vuelta y ya estoy en el dormitorio. Ese tipo de opciones son muy válidas. Entonces, para elementos de almacenamiento, donde yo digo, y aquí en un espacio tan pequeño, ¿dónde guardo las cosas? Entonces, es lo que hablábamos, cajones de mesa, debajo de camas, perfectamente, estanterías hasta nivel de cielo, hasta nivel de piso, crear divisiones virtuales, ahí sí funcionaría la cosa, ¿verdad? Correcto. Son todas las opciones que tenemos. Incluso algunos muebles de cocina antes dejaban un cajón que daba como una luz, como un vacío entre el último punto del mueble aéreo y el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué hacía? Acumular polvo, simplemente insectos y polvo. Ahora la tendencia es llevar esos muebles aéreos hasta el nivel de cielo. Entonces, vean que ahí sí que se está optimizando. Todavía yo veo casas, digamos, de hace unos pocos años para atrás, con esa problemática de tener esos cajones aéreos y arriba alguien se tiene que subir a la escalera o al banquito a estar sacudiendo. A estar sacudiendo y no se usa para nada, solo para poner ahí, no sé, adornitos, sí, exacto. Cuando esos son espacios que perfectamente uno puede estar utilizando arriba, ¿con qué? Con la olla que nunca usamos, con la olla de presión que ya nadie quiere usar, ¿verdad? Con la no sé qué. Con los Pyrex, o sea, con cosas. Una vez al año hacemos el queque navideño, ese tipo de cosas, eso tendría que estar arriba. Y yo abajo estoy liberando espacios para poder utilizar todo el menaje de la cocina, que es lo que más se necesita. Y eso genera también que el espacio se vea más amplio, ¿verdad? Porque en el momento en que yo delimito un mueble aéreo, estoy diciéndole a la persona, ahí llegó y ve algo que queda, entonces ya yo estoy separando, entonces por ende se me ve más bajo el espacio. Si yo lo que quiero lograr más bien es esa amplitud, ¿verdad? Porque tal vez la casa o la cocina no es tan alta, entonces generar mobiliario que llegue hasta la pared nos va a dar esa sensación de altura que deseamos en el espacio. Por supuesto, eso es lo que necesitamos, ese tipo de optimización. Bueno, ¿qué más con las plantas? ¿Qué podría ser? Elementos. Digamos, plantas que no hay que meter a la casa, porque a veces insistimos, ay, qué linda esta planta, vamos a ponerla en la mesa de la sala. Y resulta que fue lo peor que le pudimos hacer. ¿Qué tipo de plantas no podemos meter? La mayoría plantas que tienen flores, ¿verdad? Floración, las que se recomiendan, si ya es que nos gusta demasiado la flor, bueno, que sean, por ejemplo, calas, que no sean calas de sol, ¿verdad? Porque hay calas de sombra y hay calas de sol. Claro. Las orquídeas, que son por excelencia súper elegantes y pues nos van a dar una floración, ¿verdad? No todo el año, pero sí vamos a tener una floración. Tenemos que mentalizarnos muchísimo a que la mayoría de especies de interior siempre van a ser verdes, un siempre verde. Casi no vamos a tener con floración. No. No, entonces, si nos gusta mucho, entonces podemos ponerlas 2 veces a la semana, ¿verdad? Adentro, y ya después las sacamos para que ellas vayan aclimatándose, ¿verdad? Y si vemos que realmente se están adaptando, pues podemos jugar un poco más de tiempo con ellas. Hay unas que son, por ejemplo, las begonias, que sí tienen un poco de floración, que sí son más llevaderas para lo que es la parte de interior, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta que si tienen floración van a estar botando su flor, van a estar botando
¿verdad? Entonces, a veces, ay, es que qué regueros me hace. Bueno, es parte del proceso que ellas tienen. Como lo decía usted, las plantas nos ayudan a delimitar un espacio. No necesariamente yo tengo que construir una pared, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, las palmeras, ¿verdad? La pacaya, que es una palmera natural, se ve lindísima y nos ayuda muchísimo en el interior. Entonces, una palmera alta, un bambú, ¿verdad? Una pared de bambú. Podemos tener unas maceteras rectangulares de 1 metro, 2 metros de largo, con bambú, y eso es una barrera natural y nos está delimitando el espacio. Entonces, eso también es un elemento que nos va a salir visualmente muy enriquecedor, por decirlo así, y también el costo va a ser mínimo, ¿verdad? Porque, y si nos aburrimos, las cambiamos, las pasamos del lugar. Yo siempre recomiendo que en la parte interior las maceteras tengan ruedas, ¿verdad? O sean fáciles de mover para estar cambiándolas de posición y no condenarlas, ni condenarnos nosotros a verlas siempre en un mismo lugar, ¿verdad? Porque antes se daban esas maceteras hermosas de cemento, pero que eran imposibles de mover. Así, sencillamente quedaban ahí para siempre. Ahora no, por la versatilidad, por el cambio constante en el espacio, necesitamos que todos los elementos que tengamos se estén moviendo, igual que nosotros. Sí. Hoy ocupamos una oficina de 10 metros cuadrados, mañana vamos a ocupar una de 5, ¿verdad? Sí. Estamos en un constante cambio, entonces es muy importante este tipo de plantas, ¿verdad? Que podamos tener en el interior. Claro. Me encanta el caso que habla mucho el Feng Shui de la Sansevieria, que bueno, la gente la conoce como orejas de burro o la lengua de suegra, que son nombres muy groseros, en realidad no me parece, pero sin embargo así se conoce. Sí, así las conocen. Sí, la Sansevieria. ¿Y eso qué es, verdad? Pero la lengua de suegra. Claro, yo tengo. Sí, por supuesto, pero aún así ella es una planta muy noble en el interior. Entiendo, Karen, que ella absorbe todos los dióxidos de carbono durante el día y en la noche ella más bien lo que genera, lo que regala es oxígeno. Entonces, por ejemplo, para dormitorios es muy purificante tener sansevierias, ¿verdad? Bueno, vos habías hablado también de la cuna de Moisés o la cala, ¿verdad? Que la cala, por ejemplo, la NASA tiene un estudio de 10 plantas, una lista que está accesible para todos, en donde esa lista nos habla de las 10 plantas que se pueden tener o que se deben de tener en el dormitorio. Exacto, y una de ellas, bueno, la cala, la sansevieria trifasciata, los potos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a purificar y a limpiar las toxinas que nosotros expulsamos en la noche. Y yo me acuerdo que antes, Amalia, a nosotras nos decían, por ejemplo, siempre lo escuché, que las plantas adentro eran peligrosas porque eran venenosas, porque nos robaban el oxígeno, entonces no las podíamos tener en el dormitorio, ¿verdad? Entonces era como ese tabú de que como plantas y las personas no están acostumbradas a ver plantas. Ahora hay arbustos muy en tendencia, el ficus lirata, ¿verdad? Que se volvió muy en tendencia. Los ficus son hermosísimos, sí. Sí, el lirata es muy lindo, el árbol de hule, ¿verdad? Que la gente lo conoce como el árbol de hule, que se da muy lindo en la parte interna. Las palmeras, a mí me encanta mucho la pacaya, que es una palmera nativa, ¿verdad? Es hermosísima. Es hermosa. Entonces, imagínese usted un dormitorio con esa exuberante palmera. Ay, pero bellísimo. Una butaca, la iluminación y todo, riquísimo para dormir, ¿verdad? Para relajarnos. En la medida de las posibilidades, una pacaya en el dormitorio, qué exótica, ¿verdad? Por supuesto, muy tropical, para un ambiente muy tropical, muy fresco y muy sanador, por supuesto, también, porque eso es lo que buscamos a nivel de interiorismo en todos los espacios, ¿verdad? Buscar espacios sanos, espacios de confort, pero también de purificación. Y bueno, y también nos vamos a ir ayudando con otros elementos y en otros programas también vamos a ir hablando de algunas hierbas también que nos van a servir
en el hogar algunas plantas que son muy de beneficio para la salud y que nosotros también vamos a poder, los eucaliptos, los sándalos y algunas cosas, ¿verdad? Que nos van a las maderas y entre maderas y plantas podemos sanar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Sí, definitivamente. Y entonces todo esto es importante. Mira, ve la hora, se nos va no hay palabras. Volando. No hay palabras, dice Karen. Aquí teníamos un tip súper importante, Amalia, también el de aprovechar las escaleras, ¿verdad? Sí. Que se nos vuelven espacios muertos. Sí, por supuesto. A veces, bueno, los aprovechamos para generar algún tipo de jardín interior que me parece formidable, porque no en algunas casas se ve también que aprovechan ese espacio para colocar un medio baño para visitas, pues también, si es la parte que, digamos, si funciona, si no queda muy mal vestibulado ese baño ahí, si queda bien, pues también perfecto, pero vean que a lo mejor estamos perdiendo un área que podría ser de útil aprovechamiento para almacenar elementos óptimos y ahí queda fantástico. Claro, no vamos a taparlo con una cortina, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Tiene que quedar integrado al concepto general de la escalera que estamos haciendo, porque, por ejemplo, hay escaleras que son muy aéreas. Correcto. Estas son más masivas, más de base y esas también nos podrían servir. Sí, tampoco vamos a arruinar el diseño de la escalera si es muy aérea, si es muy estilizada, por querer simplemente agarrarla de bodega, por debajo. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Totalmente criterio. Sí. Para tomar ese tipo de decisiones. Hay escaleras que son hermosas, ¿verdad? Y que definitivamente por su estética no las vamos a poder utilizar de esa forma. Sin embargo, hay escaleras de tal vez tiempo atrás, o no tal vez de tiempo atrás, sino de otro tipo de diseño que sí se nos va a permitir, ¿verdad? Que nos sirva de almacenamiento y ahí sí podemos optimizar muchísimo el espacio. Algo importante a la hora del almacenamiento es empezar a priorizar qué es lo que ocupo, porque a veces ponemos de último lo que necesitamos, tal vez en más repetidas ocasiones, entonces tenemos que empezar a sacar todo para irnos hasta el final a traer lo que necesitamos. Entonces también es un tema de ordenar un poco, ¿verdad? Lo que vamos a guardar, lo que vamos a ir almacenando. Y pareciera de sentido común decir eso, y no, muchas veces pasa que, no lo pensamos, no lo tomamos en cuenta. Esas son cosas que uno dice, pero impresionante. Y les voy a dar ya el último tip, porque ya nos tenemos que ir. Muchas veces, a ver, si en la casa de alguno de ustedes les sucede, detrás de las puertas no podemos hacer almacenamiento porque la puerta es giratoria, ¿verdad? Si yo tengo un abatimiento para abrir la puerta, posiblemente estoy perdiendo algunos espacios de almacenaje detrás de ellas o qué sé yo. ¿Y qué tal si las sustituimos por por puertas corredizas? De esa forma, al correr, ya yo me ahorro ese espacio, ¿verdad? El abatimiento ese me lo ahorro y podría estar generando otro espacio para poder almacenar alguna repisa, alguna mesita, algún estante, algo podría esas puertas que usted dice, y más si son las que van en medio de la pared. Sí. Si nosotros pudiésemos hacer eso, claro, de verdad que vamos a aprovechar muchísimo el espacio, ¿verdad? Porque ya no vamos a tener ese metro prácticamente perdido, sino que la puerta no nos va a estorbar en nada en cuanto al mover la cama, a poner mobiliario, por ejemplo, cuando hay niños. Sí. Cuando hay niños el espacio nunca es suficiente, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerles, en el caso, por ejemplo, bueno, el cuarto de mis hijas, yo les tengo cubos, porque estéticamente se ven mejor, y ahí ellas almacenan y saben que en los cubos está todo. Muy bien. Eso es una muy buena, digamos, opción de almacenaje óptimo, porque ellos ocupan cosas que estén al alcance de ellos, ¿verdad? Claro. Y uno a veces no piensa en el usuario. Sí. Entonces, ahí sí, el montón de estantes pero ¿cuándo los van a alcanzar? ¿Verdad? Ellos ocupan los juguetes a nivel de suelo.
Por supuesto. Entonces, eso es una muy buena opción, este tipo de estantería o cubos que nos permitan que ellos tengan ese tipo de almacenaje que esté al alcance de ellos y que no sea peligroso, ¿verdad? Para la manipulación o que ellos estén levantando. Y este tipo de puertas nos ayuda muchísimo para que tengamos como todo ese espacio vertical, por decirlo así, libre, para empezar a jugar con todo ese tipo de estantería. Exactamente, ¿no? Y además esos cubos, son ortogonales, me imagino que se pueden estivar y entonces también le aportan diseño al cuarto de las niñas y es un elemento de interiorismo, pero es funcional, muy funcional para que guarden los juguetes. Es una forma también de enseñarles a ellas a que después de jugar, vamos, devolvemos todo a los cajones y ahí nunca se va a ver el cuarto desordenado, con aportes muy pequeños, muy sencillos y muy prácticos. Podemos tener un tema de mobiliario de niños, de decoración para niños, ¿verdad? Porque eso es un tema muy importante para las madres, ¿verdad? Y para no solo para las madres, sino para los centros educativos, cómo ellos pueden ir almacenando, cómo pueden ir haciendo ese montón de cosas. Entonces podemos tener también un tema. Vamos a tomarlo, vamos a programarlo, compañeros y amigas. Vamos a programar un tema de esos súper en boga, me parece fundamental, pero ya se nos fue el tiempo, queridos. Ya se nos fue el tiempo. Ay, agradecer a todos, ¿verdad? Agradecer a todos, bueno, a nuestros patrocinadoras, ¿verdad? Patrocinadores Luma Landscaping, pueden contactarlos al 7105-1815, donde se encargan de toda la parte pues, de mantenimiento, zonas verdes, diseño, control con agentes biológicos, nada químico. También agradecerle pues a Analu Nail Studio, ¿verdad? Por su apoyo. Y aquí tenemos un comentario, no. Es un saludo. Es un saludo de Merlin Sánchez, sí. Mucho gusto, Merlin, un saludos, qué linda, sí, claro. Sí, y pues obviamente agradecerle a Voces por Media Calle, ¿verdad? Por el espacio que siempre nos brinda y nosotros muy, muy agradecidas de estar compartiendo con ustedes y pues agradecemos también mucho la compañía que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad a vos, Karen, por estar siempre conmigo en estos espacios porque son de mucho interés para nosotros y mostrarles a todos nuestros biernautas las posibilidades que pueden alcanzar en su hogar, tanto en la parte del jardín como en la parte del interior. Así que bendiciones y nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana con otros temas. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.